Hola a todos, muchas gracias por conectarse. Estaremos iniciando en los siguientes 5 minutos, una vez que los asistentes terminen de sumarse. Bueno, en honor al tiempo, vamos a dar inicio. Es un gusto saludarle. Hola a todas, hola a todos. Mi nombre es Daniel Alejandro Tamayo. Les saludo desde Ciudad de México, la oficina comercial de ProChile que tenemos aquí instalada. Es un gusto darles la más cordial bienvenida al webinar Facilidades Fiscales entre Chile y México, beneficios del Tratado de la Doble Tributación y cómo aprovecharlos. El objetivo de esta jornada es que a través de la experiencia de expertos en el tema podamos entregarles información valiosa tanto a exportadores consolidados en México como a empresas que están evaluando ingresar a este mercado. El día de hoy nos acompañará Omar Morales, International Partner del estudio de abogados Mont Group, quienes presentarán los aspectos claves del tratado para evitar la doble imposición. Y posteriormente escucharemos a Manuel Ibáñez de la empresa Percus, quienes operan en 9 mercados desde Chile y han aprovechado con éxito los beneficios de este tratado. Antes que nada, les invitamos a dejar también sus preguntas en la casilla de la sesión, ya que al finalizar estas presentaciones abriremos un espacio para dar respuestas y abrir conversación. Antes de comenzar, quisiera darle la palabra a Marcela Aravena, líder de innovación en ProChile, y a Marcelo Sobarzo, director comercial de la oficina de ProChile en Ciudad de México. Es un gusto darles la bienvenida y adelante, Marce, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Estamos muy contentos de poder tenerlos acá. Mi nombre es Marcelo Sobarzo, soy director de ProChile acá en la Ciudad de México y solamente para contarles nuestra estructura, también tenemos una representación en Guadalajara.
que se suma a la oficina comercial acá de Ciudad de México, donde justamente tratamos de cubrir las grandes zonas de México a la hora de hacer negocios. Hoy día Chile está siendo muy importante también para el mercado. Para nosotros, México pasó del séptimo octavo lugar al quinto lugar en las exportaciones y es un referente para nosotros y es un mercado prioritario para poder trabajar la gran diversificación de productos, tanto bienes y servicios. Si bien tenemos hoy día una concentración importante de lo que es alimentos y nuestro principal producto es el salmón, de lo que exportamos sí tenemos una diversificación también con productos forestales y los servicios están siendo cada vez más importantes. Hoy día prácticamente las exportaciones de servicios acá a México son del 6%, pasamos de 30 millones de dólares en el 2022 a 90 millones de dólares el 2024. Y esto también ha llevado a una gran camada de empresas que están aterrizando aquí en el mercado y es sumamente importante poder abordar estos temas hoy día para poder seguir creciendo, diversificando y tener más presencia acá en el mercado de México. Así que darle la bienvenida, esperamos que obviamente este taller y que también vamos y pensamos replicarlo en el futuro sea muy productivo para ustedes y aclaratorio en muchas dudas que hemos ido conversando con muchos de ustedes. Así que muchas gracias, Dani. Gracias, Marcelo. Y bueno, ahora para continuar, le damos la bienvenida a Omar Morales de Mont Group para que nos pueda contar la presentación de beneficios del Tratado de Doble Imposición y cómo aprovecharlos. Adelante, Omar. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Buenos días, les agradezco el interés en este seminario. Yo les voy a dar un barniz de este convenio de doble imposición que tenemos entre Chile y México y algunos ejemplos prácticos de cómo funciona al final. Y como bien dijo Daniel, queda abierta una sesión de preguntas una vez que hayamos finalizado la exposición, primero yo y a continuación Manuel Ibáñez. Este es el temario de hoy día, una introducción general, cuáles son los principales beneficios del tratado, cuáles son los sectores que beneficia el tratado de doble tributación, cuáles son los requisitos para beneficiarse del tratado y, como les indicaba, un par de casos prácticos. Este tratado fue firmado el año 98, en abril, en el contexto de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Chile y México, que en aquella época también se negociaba con Canadá, y la posibilidad de ingresar al NAFTA, como se llamaba en ese entonces el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entró en vigor a nivel internacional como instrumento legal el 15 de noviembre del año 99 y para efectos prácticos comenzó a aplicarse el 1 de enero del año 2000. Se publicó en el Diario Oficial de Chile el 8 de febrero de ese año y en México el 12 de mayo del mismo año. Este fue uno de los primeros tratados firmados por Chile siguiendo el modelo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Antes de este tratado existía en vigor desde los años 70 un solo convenio entre Chile y Argentina, pero ese convenio seguía el modelo del Pacto Andino. Fue el único tratado que llegó a tener Chile bajo ese modelo y en la década pasada fue denunciado por Argentina, como se llama cuando se le pone término a un tratado bilateral, y fue reemplazado por un modelo OCDE, que OCDE de Naciones Unidas, que está hoy día en vigor. Ahora, la red de convenios que tiene Chile hoy día son 37, mientras que México partió mucho antes que Chile en estas lides y tiene más de 60, creo que son 67. Como les indicaba, este tratado está basado en el modelo que preparó la OCDE y también existe un modelo de Naciones Unidas basado en el modelo OCDE que tiene algunas recomendaciones para economías que son más distintas en cuanto a su nivel de desarrollo, porque la OCDE es una organización de países desarrollados, así nació, y el modelo suponía economías más o menos equivalentes, mientras que el modelo de Naciones Unidas considera economías que pueden ser desarrolladas por un lado y no desarrolladas o no tan desarrolladas por el otro, por lo tanto cambian un poco las reglas de tributación. Ahora, esta es la red que tiene hoy día Chile, ahí está marcado en rojo Chile-México,
Los tratados que solo tiene Chile, que son pocos, y que no tiene México, están en color azul. Solo tratados, países que tienen tratados México, están marcados en verde, y los que ambos tienen suscritos tratados y vigentes al día de hoy están achurados, para que se hagan una idea de cómo está cubierto el mundo hoy día por la red de tratados que tienen ambos países. Ahora, ¿cómo puede evolucionar este tratado? Dijimos que desde el año 2000, ya 25 años ya en vigor. Un mecanismo es que se contemple una cláusula de nación más favorecida. Estas cláusulas dicen que si uno de los países contratantes le otorga un tratamiento más beneficioso a un tercer país, el convenio original se puede ver modificado por este tratamiento más beneficioso, y así ha ocurrido en la práctica a través de los años, y vamos a mencionarlos más adelante. También existe el Tratado de la Alianza del Pacífico, que modificó en algunos aspectos el convenio respecto a los países que son miembros, y Chile y México son miembros de la Alianza del Pacífico, entonces se modificó también este convenio, y además se modificó por la existencia de un tratado que se suscribió a nivel de la OCDE, que se llama el Instrumento Multilateral, MLI por sus siglas en inglés, y que tiene por objeto fortalecer algunos aspectos para evitar lo que se llama la erosión de la base impositiva. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que tienen los convenios de doble tributación, y particularmente el que tiene Chile con México? Es limitar o eliminar la tributación en la fuente. Las normas de atribución que contienen estos convenios dicen, mire, en este caso, por ejemplo, bienes raíces, este va a ser el tratamiento. Transporte internacional, este va a ser el tratamiento. Dividendos, este va a ser el tratamiento. Entonces, en algunos casos se limita la tributación, en algunos casos se elimina la tributación en la fuente, siempre se tiene que tributar en el país de residencia, y a veces se dice, mire, pueden los dos cobrar impuestos, pero el impuesto que se paga en el país fuente tiene que ser descontado como crédito contra los impuestos que corresponde pagar en el país de residencia. Al final, ¿cómo se elimina la doble tributación? Dos mecanismos. Se impide la tributación en la fuente, solo se permite tributación en la fuente, que es muy excepcional, y si hay tributación en la fuente, se descuentan esos impuestos pagados en la fuente en el país de residencia, y así se logra el objetivo final, que es lo que le da nombre a estos convenios: prevenir o eliminar la doble tributación internacional. ¿Cuáles son los sectores que se benefician con este tipo de convenio? En operaciones transfronterizas, los servicios, fundamentalmente los servicios. Cuando son operaciones locales, una empresa chilena que viene a operar aquí a México, sea que venda bienes o servicios, se va a poder ver beneficiada por este convenio. Los impuestos que pague aquí en México se van a poder descontar de los que pague en Chile. Definiciones importantes. Las principales son residente, que es un residente, y establecimiento permanente. ¿Qué es un residente? Es toda persona que en virtud de la legislación de ese estado esté sujeta a imposición en el mismo por razón de domicilio, residencia, sede de dirección, lugar de constitución o cualquier otro criterio de naturaleza análoga. Ahora, ¿cómo se acredita que yo soy residente y por lo tanto voy a poder invocar los beneficios del convenio cuando, por ejemplo, una empresa mexicana esté operando aquí en México y le quiera cobrar impuestos y no proceda a la aplicación del impuesto por aplicación del convenio, casos que vamos a analizar más adelante? Tengo que tener un certificado de residencia fiscal. Eso los otorga la autoridad tributaria, en Chile el Servicio de Impuestos Internos, aquí en México el SAT, y con eso usted dice, no señor, usted no me puede aplicar impuestos porque yo soy residente en Chile, entonces mi factura que usted le quiere aplicar retención, no le puede aplicar retención. Otro concepto muy importante es el establecimiento permanente. Ahora, ¿qué significa el establecimiento permanente? La definición principal, digamos, es un lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza todo o parte de su actividad. Ahora, ejemplo, una oficina, un taller, una fábrica. Pero hay situaciones que no existe una oficina, no existe un taller, no existe una fábrica, y aún así le dicen, usted sí tiene un establecimiento permanente. Esas son situaciones asimiladas. Por ejemplo, una obra o proyecto de construcción que tenga una duración superior a 6 meses. Esta regla en los 6 meses está en el modelo ONU.
que les mencionaba, que se utiliza como base este convenio, porque en el modelo OCDE original el plazo son 12 meses. O bien también, y esta es una regla propia del convenio, del modelo 1 que no está en el modelo OCDE, es la prestación de servicios durante un periodo o periodos que excedan de 183 días en un plazo de 12 meses. Esto se refiere a servicios con presencia física, no a la prestación transfronteriza. O sea, si una empresa chilena que está prestando el servicio a una mexicana permanentemente o viceversa, y no viaja personal, nunca viaja personal, nunca se va a poder aplicar esta regla. Si viaja personal, hay que ver si pasa más o menos de 183 días. También además de estas dos situaciones que les acabo de contar, está el mandatario, cuando la empresa tiene un mandatario en el otro país y ese mandatario tiene poder para concluir contratos, ese mandatario se considera un establecimiento permanente. Y también en caso de empresas aseguradoras, cuando aseguran riesgos en ese país, también se considera que por asegurar esos riesgos tiene establecimiento permanente. Hay situaciones que la norma excluye de lo que es un establecimiento permanente. La existencia de un almacén, depósito y meras compras. Los actos preparatorios no llegan a configurar un establecimiento permanente. Ahora, vistas las definiciones, vamos a hablar de las normas de atribución. Estas son algunas, no están todas, hay algunas que no menciono porque, por ejemplo, los diplomáticos, las pensiones que le pueden importar a mucha gente, en la práctica, en este caso, estamos hablando de actividades empresariales, por lo que dudo que puedan interesarles la regla que se aplica en el caso de las pensiones. Hay normas sobre bienes raíces, el artículo 7, beneficios empresariales, que es uno de los más importantes del convenio, el transporte internacional, artículo 8, empresas asociadas, artículo 9. Este artículo 9 es el que sienta las bases para toda la regulación que se llama de precios de transferencia. Artículo 10, dividendos, 11, intereses, 12, royalties o regalías, 13, ganancia capital, 14, servicios profesionales. El artículo 14 de los servicios profesionales, que está incluido en el convenio Chile-México, desapareció del modelo OCDE en el año 2000. Y eso a raíz de que en el artículo 14, que es para personas naturales, y el artículo 7 para personas jurídicas, se hablaba de base fija en lugar de establecimiento permanente. Entonces, se escribían ríos de tinta por la doctrina tributarista internacional sobre si era distinto o era igual el concepto de establecimiento permanente y el de base fija. Y la OCDE dijo, mire, ¿sabe qué? Son lo mismo. Entonces, para evitar este tipo de discusiones, vamos a eliminar el artículo 14. Chile tiene convenios que no tienen artículo 14. En este sentido, digamos, tienen un número 14, pero no trata de servicios profesionales. Trabajo dependiente, artículo 15, y otras rentas que el bolsillo, digamos, del cajón desastre, como dicen algunas personas, es otra renta, artículo 21. Ahora, artículo 7, beneficios empresariales. Primero vamos a explicar el nombre que tiene este artículo, porque conlleva a veces a interpretaciones incorrectas. No es que se trate de beneficios que tienen las empresas, en el sentido de alguna cosa útil o beneficiosa, sino que las utilidades que generan las empresas. Eso es lo que trata el artículo 7. Y lo que dice es que los beneficios de una empresa o un Estado contratante, que puede ser Chile o México en este caso, solamente pueden someterse a imposición en ese Estado. Supongamos que una chilena que está aplicando este artículo, entonces los beneficios de una empresa chilena, las utilidades, solamente pueden someterse a imposición en Chile. Eso en ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad en el otro Estado, México. Si la empresa realiza o ha realizado su actividad de dicha manera, los beneficios de la empresa chilena pueden someterse a imposición en México solo en la medida en que puedan atribuirse a ese establecimiento permanente y siempre que se trate de enajenaciones de bienes o mercancías. Por eso se le decía en caso de establecimiento permanente puede tratarse de bienes, no así cuando no hay establecimiento permanente, que estos convenios solo aplican a servicios. Y sean enajenados, es decir, puestos en la circulación del mercado a través de ese establecimiento permanente. Ahora, una regla importante es que el establecimiento permanente para efectos tributarios se trata como una empresa separada, por lo tanto tiene que llevar contabilidad y va a pagar impuestos por las utilidades que genere en esa contabilidad estábamos poniendo el caso de una empresa chilena que opera en México y que tiene un establecimiento permanente, entonces la utilidad que se genere en México va a pagar impuestos y no toda la venta.
Actos preparatorios no se considera que sean generadores de un establecimiento permanente, por lo tanto no llegan a tributar. Ahora, el artículo 7 pone como condición la consistencia en el tratamiento. Si yo lo trato como establecimiento permanente y le permito deducir gastos, tengo que permitirle permanentemente hacia el futuro, hasta que deje de existir ese establecimiento permanente, funcionar con los mismos criterios fiscales. Y la importancia que tiene el artículo 7 es que es la norma por defecto. Y la norma que prevalece, habiendo establecimiento permanente, toda la tributación que se genere por las ganancias de esa empresa a través del establecimiento permanente le corresponden al establecimiento permanente. Si la empresa chilena, en este caso que pusimos como ejemplo, está vendiendo licencias de computador, por ejemplo, a México, esas licencias van a quedar sujetas a tributación bajo la regla del establecimiento permanente en México y no por el artículo 12 que vamos a comentar más adelante. Ahora, normas que limitan la tributación en la fuerte, artículo 10, artículo 11 y artículo 12, dividendos, intereses y regalías. Los dividendos, tasa de retención del 5%, siempre que el que recibe el dividendo tenga un 20% o más de participación en la propiedad de la empresa que hace la distribución. Si tiene menos del 20%, la tasa es 10%. Intereses, tasa máxima para préstamos bancarios 5% y cualquier otro préstamo, por ejemplo, un préstamo interempresa, 10% sobre los intereses. Los capitales no pagan, los capitales de los préstamos no pagan tasa de retención. Y regalías o royalties, 10%. Estas normas originalmente tenían tasas más altas, pero fueron modificadas por aplicación de cláusulas más favorecidas. Ahora, ¿cómo se alivia la tributación si una empresa chilena paga impuestos en México por su actividad, cualquiera sea bajo cualquiera de las normas de atribución que hemos mencionado, un crédito? Entonces, los impuestos que pagué en México los puedo descontar en Chile. Una empresa mexicana que opera en Chile, paga impuestos en Chile por esa actividad, va a poder descontar en México esos impuestos. Normas complementarias que contempla el convenio. No discriminación, yo no puedo darle un tratamiento más desfavorable a las empresas chilenas que a las mexicanas en México y viceversa. Las chilenas, las mexicanas que operan en Chile no pueden tener un tratamiento más desfavorable. Y fíjense que aquí se da una circunstancia que las empresas extranjeras en Chile que tienen un convenio de doble imposición, como por ejemplo las mexicanas, tienen un tratamiento fiscal más favorable que las empresas chilenas, porque en las empresas chilenas se permite usar el crédito de impuesto pagado por la empresa, el que se llama impuesto de primera categoría, solo un 65% contra los impuestos finales, que es el impuesto global complementario, que es el que afecta a las personas. Mientras que las empresas mexicanas, por ejemplo, que operan en Chile, como tienen convenio vigente, pueden aprovechar el 100% de ese crédito y por lo tanto su tasa máxima es 35%, mientras que para un chileno puede llegar al 44,45%. Entonces, discriminamos a nuestras empresas locales en favor de las extranjeras. Entonces, jamás nos van a aplicar este convenio, esta norma, digamos, por una cosa que estemos discriminando. Ahora, una cosa, les dije dividendos que estaban las tasas máximas al 5 y al 10%. Eso aplica solamente respecto a las empresas mexicanas que distribuyen a Chile, porque este convenio tiene, al igual que todos los convenios de doble imposición que tiene Chile, o doble tributación, una excepción, que dice que mientras Chile permita acreditar el 100% de los impuestos pagados por la empresa contra el impuesto al dividendo, que en Chile es 35, aplica el 35. Entonces, eso se llama cláusula chilena en la práctica internacional. Artículo 25, dentro de las normas complementarias, un procedimiento de acuerdo mutuo cuando se producen diferencias, si corresponde o no corresponde pagar impuestos, si un señor es o no es residente, las autoridades fiscales se ponen de acuerdo para dirimir el caso y decir, mire, en realidad este señor va a ser residente mexicano, va a ser residente chileno, aquí sí procede el impuesto, aquí no procede el impuesto, a través de un procedimiento de acuerdo mutuo. Artículo 26, intercambio de información. ¿Qué significa esto? Que tanto las autoridades fiscales chilenas como las autoridades fiscales mexicanas se comparten información de los contribuyentes. Entonces, se están informando permanentemente, mire, yo tengo un chileno que está pagando impuestos acá, que tiene inversiones acá también, y así las autoridades fiscales pueden investigar más fácil las inversiones que tienen sus contribuyentes en el exterior.
Artículo 7, normas sobre diplomáticos, que es básicamente reconocer los principios ya existentes en el derecho internacional de las excepciones fiscales de que goza el personal diplomático, así como lo que se llama inmunidad diplomática. Artículo 28, misceláneos, que se refiere a la norma de ratificación, entrada en vigencia, procedimiento de denuncia. Situaciones de aplicación práctica. Cláusula de nación más favorecida. En Chile esto se reglamentó a través de circulares, la circular 8 y la circular 62 del año 2005, que redujeron las tasas que aplicaban en el convenio original para intereses y regalías. La circular 47 del año 2017 respecto de servicios profesionales. El Tratado de la Alianza del Pacífico sobre materias de tributación del año 2024, que establece ciertas reglas relativas a los fondos de pensiones y a las bolsas de comercio para evitar la tributación en la fuente. Entonces, y profundiza, digamos, los beneficios que tenía el convenio original en estas materias. También está el instrumento multilateral que se lo mencioné del año 2021, que es un instrumento a nivel internacional suscrito en el seno de la OCDE, que modifica también este convenio para fortalecer las normas anti-evasión y anti-elusión. Ahora, en la práctica, cuando yo tengo una duda como contribuyente, puedo recurrir a la autoridad fiscal, Servicio de Impuesto Interno en Chile, SAT, aquí en México, para pedirle que se pronuncie sobre cuál es el tratamiento tributario que le corresponde a una determinada situación. En Chile esto se llaman oficios, acá en México se llaman resoluciones misceláneas. Ahora vamos a ver un par de casos prácticos teóricos. ¿Cómo funciona este convenio? Suponemos una empresa tecnológica, un proveedor en Chile de software que implementa aquí en México un proyecto. El proyecto completo dura 8 meses, manda personal que pasa 60 días en México y ¿cuál es la retribución que aplica? Además le va a vender una licencia. Entonces, aquí hay que hacer una distinción. Lo que se refiere a servicios van bajo el artículo 7. Como no se llegó a configurar un establecimiento permanente porque el personal estuvo menos de 183 días en el plazo de 12 meses, dijimos que eran 60 días en total en un proyecto de 8, que podrían ser 20 también, digamos, pero lo importante es que son menos de 183, en este caso 60, no hay tributación por la factura correspondiente a los servicios. Terminado el proyecto, se le empieza a cobrar una licencia. Esa licencia va al artículo 12 y va a tener una tasa de retención del 10%. Entonces, si en estos contratos complejos que hay servicios y hay licencias, lo que corresponde es cobrar separado. Porque si cobra todo junto en una sola factura, se le va a generar un problema. Aparte, esa factura no debería tener retención y otra sí, y se complica la situación, entonces facture separado. Esa es la solución. Segundo caso. La misma situación, una empresa tecnológica que implementa un software a una empresa, un cliente mexicano, y se pasan 200 días. En este caso, en los 200 días, se configuró el establecimiento permanente. ¿Qué pasa entonces? La empresa chilena tiene que registrarse en México, llevar contabilidad y va a empezar a cobrar licencia. Entonces, ¿aplica el artículo 12, retención del 10%? No. En ese caso, va a pagar impuestos en México por los servicios prestados porque se generó el establecimiento permanente y las licencias se van a cobrar por el establecimiento permanente que hay en México y por lo tanto no aplica el artículo 12. Esa sería la solución en ambos casos. Hasta aquí llego yo. Dejo la palestra en manos de don Manuel. Muchísimas gracias, Omar, por esta presentación súper clara. Pero bueno, creo que a final de cuentas también para complementar esto vale la pena conocer la experiencia de un exportador que ya ha realizado este recorrido. Así que quisiera dar la bienvenida a Manuel Ibáñez de la empresa chilena Percus, quien nos compartirá cómo ha aplicado este tratado en su operación internacional. Adelante, Manuel, muchas gracias.
Muchas gracias, Daniel, y gracias, Omar, por esa muy buena y completa presentación. Creo que para los asistentes va a ser de gran utilidad. Yo quisiera compartir humildemente la experiencia que tenemos desde Percus. Nosotros actualmente estamos desde Chile exportando ya a 7 mercados distintos. Uno de ellos es México, mercado al cual ingresamos en el año 2021. Y lo primero, para comentarle también a la audiencia, me imagino que habrá algunos que ya están exportando a otros mercados, algunos que tienen intenciones de exportar. Lo primero y muy práctico, obviamente todo esto se va a hacer sentido, todo este análisis, en la medida que logren identificar a esos compradores en México de los servicios que estén ofreciendo hoy día y esto que suena muy obvio desde el punto de vista de, bueno, no voy a exportar mientras no tenga un comprador que esté domiciliado fuera de Chile, es muy relevante tenerlo en consideración desde el inicio para la propia oferta económica, porque podría darse, a nosotros no nos ha ocurrido aún, pero podría darse algún tipo de discusión con el cliente si es que en la oferta económica no se pone adecuadamente que el precio que se está ofertando es exento de impuestos, ¿ah? O es libre de toda retención o impuesto para que efectivamente no tengan ahí una discusión después de cuánto es lo que va a recibir la empresa y cuánto es lo que se va a retener potencialmente en la fuente. Por lo tanto, hay una recomendación muy práctica. Nosotros en todas nuestras ofertas económicas siempre incluimos que el precio a ser pagado, a percibido por Percus, es libre de todo impuesto o toda retención. ¿Ya? De esa forma pueden evitarse encontrar sorpresas, ¿no?, en la aplicación de estos criterios que eventualmente puedan afectar el precio percibido, el resultado y finalmente el flujo de caja de la empresa. Entonces eso es lo primero que quería señalar. Lo segundo, desde nuestra experiencia también, y creo que va muy en línea con lo que comentaba Omar, definir muy bien cuál es el servicio que estoy ofreciendo y estar dispuestos eventualmente a flexibilizar el modelo de negocio y la forma en la que se está cobrando, ¿no? Hoy día puede que una empresa, como el ejemplo que mostraba Omar, tiene una parte que es servicio y otra parte que es licencia, pero eventualmente la licencia no va sola, sino que va con un acompañamiento profesional y en ese sentido es muy importante que vean con su contraparte y que también asistidos por algún experto puedan efectivamente ver cómo separar como señalaba Omar, distintas facturas eventualmente o en una misma factura si es que la definición que tienen de su servicio coincide con lo que el servicio de aduanas también tiene establecido en el caso de Chile. Cada servicio que hoy día se presta cae dentro de algún código. Ustedes pueden ver ese listado, está público y por lo tanto ahí pueden ver cuál es la característica y dentro de cada uno de estos artículos que mencionaba Omar, dónde coincidiría. Y eso es bien importante el asesorarse con expertos para efectivamente entender cómo aplican los criterios de tributación o los criterios de retención dependiendo del servicio particular de cada una de sus compañías. A veces, y en nuestra experiencia, también nuevamente más desde la parte práctica y comercial, es bueno explicitar con el potencial cliente que se está haciendo una gestión con algún estudio jurídico local en México para clarificar este punto y eventualmente puede que ellos les pidan entregarles también una copia del informe que ese estudio les haya realizado para poder compartirlo con su propia área tributaria y poder confirmar que el criterio que se está aplicando es el mismo del lado de ustedes que del lado de la empresa, ¿ya? Y eso puede ser práctico, obviamente que ahí ideal, obviamente si la compañía que les está comprando ha escuchado hablar o conoce, ustedes le pueden presentar las credenciales de quienes los están asesorando para darle también mayor credibilidad a este proceso y creo que también ayuda mucho en eso, en el proceso de venta, ¿no? Que efectivamente ustedes puedan mostrar que como empresa están seriamente analizando estas implicancias y quieren ahorrarle a la empresa cualquier tipo de inconveniente en la acreditación de esos impuestos, ¿ya? No solo somos nosotros los exportadores y de menor tamaño, sobre todo los que estamos preocupados de los impuestos, también obviamente las empresas mexicanas y sobre todo si son grandes corporativos van a ser muy cuidadosas en
en no incurrir en ningún tipo de incumplimiento. El otro tema, y esto nuevamente muy práctico, es asegurarse de cumplir con todos los pasos necesarios para poder llevar a cabo esa exportación y registrarla. Contar con facturas de exportación frente al Servicio de Impuestos Internos, ¿no? Es un trámite administrativo, pero esa factura es la que va a poder tener esa validez, ¿no? Frente a un comprador internacional. No es la misma factura que yo le emito localmente a los clientes en Chile. Al mismo tiempo, asegurarnos, dependiendo del monto, de tener un agente de aduanas para que se registre el documento único de salida, que es un documento solicitado por el Servicio de Aduanas para exportaciones sobre los $2.000. Por lo tanto, ahí importante desde un punto de vista administrativo tener este proceso identificado, en el caso también de los certificados que mencionaba Omar, para poder acreditar esta condición de residente, poder tener efectivamente acceso a el servicio de impuestos internos, solicitar, cuando se solicita ese certificado normalmente el mismo servicio pregunta para presentar en qué país, ¿no? Entonces ahí uno selecciona que quiere presentarlo para México y automáticamente se genera un PDF con firma electrónica del servicio que acredita que como compañía ustedes han estado pagando sus impuestos en Chile hasta normalmente la fecha del mes en curso, ¿no? El mes en que se obtiene ese certificado. Así que todo ese proceso administrativo creo que es importante también tenerlo presente para nosotros cuando comenzamos. Hay mucha información, hay por un lado lo que uno quiere saber desde el punto de vista legal, pero eso también tiene que conversar con la parte comercial, con la definición de los términos, ¿no? Y la parte operativa de ya cuando empieza a prestarse el servicio. Y lo último que quería mencionar también desde un punto de vista práctico es no dar por hecho que todos sus compradores en México van a dar por bueno el mismo criterio, ¿ya? Nos ha pasado, no en México, pero sí en otros mercados, donde el criterio que tienen dos compradores, dado que se asesoran con distintos estudios o tienen abogados distintos para materias tributarias, algunos consideran que el servicio que se les está prestando entra dentro de un artículo y otros que aplica otro. Y por eso es tan importante contar ustedes con una opinión, no depender exclusivamente de la empresa y no dar por hecho que la opinión que a ustedes, sus asesores, les han entregado es necesariamente la misma opinión que va a tener el comprador. Por eso siempre es bueno tenerla en algún documento que ustedes puedan compartir y validar esto en las etapas previas a la emisión de la factura, al cierre del negocio, para no encontrarse con ninguna sorpresa. Así que eso es lo que yo quería contarles más de la parte práctica y ahora creo, Daniel, que hay espacio también para que se puedan hacer algunas consultas y ahí probablemente Omar tendrá muchas respuestas y si yo puedo aportar en algo más, encantado. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Omar. Adelante, Fabi, por favor. Ok, gracias, Dani. Eh, Tenemos una pregunta de Sabrina Muñoz que dice, pregunta para Omar, ¿cómo opera la exportación de servicios tecnológicos entre empresas relacionadas? Después dice, nuestra casa matriz chilena presta servicios de desarrollo tecnológico y diseño de plataformas digitales a nuestra filial mexicana. Nuestra filial mexicana cobra a cliente en México el 100%, pero necesitamos pagar un alto porcentaje de costo a la casa matriz en México. Ya, gracias. Interesante la pregunta. Me queda una duda. Dice, necesitamos pagar un porcentaje, un alto porcentaje del costo de la casa matriz en México. Me imagino que es a la casa matriz en Chile, lo que quiso decir Sabrina. En en ese entendido, si es la casa matriz en Chile, ¿cómo opera la exportación de servicios tecnológicos entre empresas relacionadas? Que sean relacionadas no tiene ningún problema que obstaculice o obstruya la prestación del servicio, pero sí tiene que respetar las normas de precios de transferencia que exige que los precios que se cobren entre ustedes, entre empresas relacionadas, sean a valores de mercado. Y claro, la que vende el cliente final es la empresa mexicana, la chilena le tiene que cobrar a la empresa mexicana, a su filial,
el costo de ese servicio, como le decía, valores de mercado, y aquí en México debería quedar un margen que va a estar sujeto a tributación en México. Si esos servicios se están prestando en los términos que le decía el artículo 7, artículo 5, es decir, sin establecimiento permanente, sino que se prestan vía remota, sin desplazamiento personal, no debería haber ninguna retención en la fuente aquí en México de esa factura, debería quedar sin retención, sin perjuicio de la aplicación del IVA, y cada una de sus empresas va a pagar impuestos por lo que le corresponde, la mexicana por lo que ganó aquí en México y la chilena por lo que gana en Chile por esta operación. Perdón el ruido. La factura chilena es 100% costo para la mexicana. No sé si con eso le dejo respondida la pregunta. Sabrina había aclarado que es casa matriz en Chile. Sí, bien. Así Entonces, que ya. La siguiente pregunta, también para Omar. ¿Es necesario adjuntar la residencia fiscal apostillada? Lo pregunto, ya que en algunos casos con otros países esto es requerido para demostrar que no tienen oficina física en México y solo en Chile. Esto lo pregunta Francisco Rodríguez. ya. Bueno, Francisco, buena pregunta. La apostilla es un requisito para darle validez a un documento oficial de un país en otro país. Una alternativa es la apostilla, otra es la legalización, que es un procedimiento burocrático bastante más complejo, que tiene el mismo efecto. Y sí, normalmente lo piden apostillado, porque si no, ¿cómo sé yo que ese documento es efectivamente emitido por la autoridad fiscal chilena? Ese es el objetivo, validar en otro país un documento oficial emitido en el extranjero. Oh, tenemos una de Fidel Lagos. Dice, me imagino que también es para Omar. Hola, se indica separar licencia de servicios. ¿Qué pasa si en lugar de venta de licencias se ofrece un esquema de arriendo con pagos mensuales? Ya, aquí licencias siempre son arriendos. Las licencias, si usted vende la propiedad intelectual. Y ahí no hay pago de regalías, es como una venta de un bien, equivalente a lo que podría ser un bien. Y regalías son arriendo. Entonces, el esquema arriendo es que queda sujeto al artículo 12 que mencionaba, tasa máxima de retención 10%. Ok. Tengo una pregunta de un anónimo. Dice, buenas tardes, quisiera consultar qué pasaría en el siguiente caso. Empresa XX, entre paréntesis, empresa mexicana, es recaudadora de derechos de autor de artistas que son escuchados de manera mundial. Empresa II es representante de artistas y a ella le deben pagar esos, y pone entre comillas, esos derechos para que luego estos lleguen al artista. Después dice, artista y empresa II son chilenas. La relación entre empresa XX y empresa II es el dueño de ambas, que tiene residencia permanente en Chile. Dichos derechos, y aquí viene la pregunta, ¿cómo se deberían facturar a la empresa mexicana mediante una factura exenta, factura de exportación o factura afecta a IVA? ¿Aplica la retención del 10% por regalías mediante el F50? Ya, gracias, Fabiola. ¿Cómo se debería facturar a la empresa mexicana? Factura exenta, sí, de exportación en realidad, porque usted está exportando un servicio como dueño de propiedad intelectual de derechos de autor en Chile. eh, Aplica la retención del artículo 12, el 10%. Se declara en el formulario 5. No declara el formulario 50 usted, porque usted está mandando una factura desde Chile a México. México le hace la retención, usted en Chile no declara nada. Y en México hay IVA de compra y en Chile no hay IVA. Ok. Francisco Rodríguez nos comenta, ¿pueden indicar para qué se requiere el agente de aduana? No alcancé a tomar apuntes. Algo sobre los $2.000 que debía ser registrado.
Mire, esos son exportaciones de servicios en Chile. Hay que pasar por una buen agente de aduanas cuando esté exportando servicios para poder exportar sin IVA como factura de exportación, y cuando son menos de $2.000 la factura no es necesario pasar por el agente de aduanas. No sé si quieres comentar algo más, Manuel, que tú referiste a ese tema. No, sí, yo lo referí solamente como un tema práctico y efectivamente esa es nuestra experiencia también. Cuando son facturas bajo $2.000 no es necesario pasar por el agente de aduanas para la generación del DUS, del documento único de salida. Cuando son por sobre los $2.000 sí es necesario pasar, para eso es bueno tener un agente de aduanas, probablemente a su... a alguien de ProChile con el que ustedes tengan contacto le pueden preguntar o alguien más les puede recomendar. Y en general el costo puede rondar cerca de $100 por factura, ¿no? Para que tengan una idea más o menos de los costos que eso implica. Y ese DUCE es el que finalmente acredita esa exportación frente al servicio de aduanas, que es donde también se lleva después la contabilidad de todas las exportaciones que se están realizando desde Chile, ¿ya? Ahí bien, en lo concreto también, obviamente, en el caso de la exportación de bienes, el tema de los documentos únicos de salida son mucho más habituales y se fiscalizan fácilmente porque hay mercancía que hay que medir. En el caso de los servicios, obviamente, es una norma, hay que cumplirla. Y es lo que nosotros hacemos siempre, pero sí entendemos que obviamente ahí es más difícil probar el servicio cuando es un intangible, ¿no? Así que desde el punto de vista práctico, esa es la forma en la que hemos operado nosotros. Tenemos una agente de aduanas y cuando son por sobre los $2.000 se les envía la factura de exportación para que ellos puedan proceder con la presentación del documento único de salida. Gracias, Manuel. Tenemos otra pregunta de Javier. Dice, hola, en caso de recibir comisiones por ventas, ¿cuál es el tratamiento? Las comisiones por ventas es un servicio que cae bajo el artículo 7, beneficios empresariales, como les decía que se llama ese artículo. Por lo tanto aplica la regla del establecimiento permanente. Si no hay establecimiento permanente, no hay retención en la fuente. Gracias. Y Omar, perdón, en Chile tiene que agregarle IVA porque no tiene retención. gracias, Omar. Tenemos a Luis Arregada que le pregunta a Manuel. Dice, pregunta a Perú. Al vender licencias de software a México, Colombia y o Perú, ¿siempre son facturas de exportación exentas de impuestos? ¿Hay alguna retención o impuesto asociado? Te puedo contar desde la experiencia de Percus, obviamente, Luis, depende del servicio que tengan ustedes y si efectivamente es solo licencia o asociado a algún servicio. En el caso nuestro, efectivamente, todas las exportaciones que hacemos a esos 3 mercados que tenemos son a través de facturas exentas de impuestos, facturas de exportación, digamos. Y en términos de retención, nosotros, al menos, dadas las características de nuestro servicio, hoy día tenemos retención en la fuente en Colombia y no lo tenemos en México ni en Perú, pero depende obviamente de la configuración de tu servicio. Si es puramente licencia, entonces ahí sí te recomendaría que puedas confirmar, ¿no? con algún experto en esa materia para ver si aplica o no aplica. En nuestro caso, dadas esos 3 mercados que están mencionando ahí, en uno sí y en los otros 2 no. Gracias, Mar. Tenemos a Rick. Dice, presta un servicio SaaS desde Chile a México, que solo dura 5 meses al año. El servicio es 100% digital. ¿Alguna limitación y o particularidad a tener en cuenta? Ya, es un servicio transfronterizo que debería caer bajo el artículo 12, retención del 10%, aquí en México a los pagos de la factura hacia Chile. Gracias, Martín Omar. Y tengo otra pregunta de Fábula. Dice, hola, buenas tardes. Para una empresa del área audiovisual, un pago a personas independientes, ejemplo, actores, guionistas, maquilladores, ¿puede usar el artículo 14 del convenio? Ya. Aquí voy a hacer algunas asunciones. Es una empresa chilena que tiene personas mexicanas que le prestan servicio. Sí puede usar el artículo 14. El artículo 14 convenio Chile-México es complicado de operar porque primero se modificó por cláusula de acción más favorecida. Originalmente
aplicaba siempre una tasa del 10%, ahora aplica una tasa del 10% siempre que se presten servicios por más de 183 días. Pero si se prestan exclusivamente desde México hacia Chile, la tasa de retención es 35% porque se considera otra renta. Hay un oficio de impuestos internos en ese sentido. Así que al final no le sirve el convenio. En la situación que estamos describiendo, en que el personal mexicano no va a Chile, sino que se presta el servicio desde México. Ahora, si van a Chile, ahí podrían aplicar el artículo 14. Ok, gracias, Omar. Tengo a Alejandra Castillo. Dice, buenas tardes, una consulta. Nuestra empresa es de servicios tecnológicos en Chile y entrega licenciamiento de un software en la nube para empresas mexicanas. Este servicio está dentro del listado de aduana como servicios exportables y se emite factura exportación, no pagando IVA, pero sí pagando renta por los ingresos. ¿Esta empresa debiera pagar retención por este licenciamiento? La pregunta es si la empresa chilena debe pagar retención por el licenciamiento. No, porque el que aplica retención es el país fuente, no el país residencia. Y sí caería bajo el artículo 12, retención máxima del 10. Ok. Y continúa Mónica Herrera, expone. Vendemos un servicio de monitoreo y para ello se requiere un equipo que lo fabrican en México. Más abajo dice, mi pregunta, cómo facturo el cliente el equipo? No me queda clara la pregunta, porque usted le está vendiendo el equipo al cliente. Dice, vendemos un servicio de monitoreo y para ello se requiere un equipo que lo fabrican en México. No explica mayor. Y luego su pregunta era, claro, mi pregunta, cómo factura el cliente el equipo? No sé si está mal escrito. No sé si Mónica nos podrá como redactar de nuevo. No entiendo la pregunta realmente. ¿Qué es lo que le vende al cliente el equipo? Dice, mi pregunta, ¿cómo facturo el cliente el equipo? Ahí yo no sé si hay una palabra mal utilizada. No entiendo la pregunta. Así Pareciera, es que, Queda claro. pareciera ser por la anterior parte de la pregunta que venden un servicio de monitoreo, pero que para prestar ese servicio requieren un equipo y ese equipo se fabrica en México. ¿Mm? Claro, pero dice cómo le factura el cliente el equipo. Entonces, ¿le está vendiendo el equipo? Porque la facturación es un servicio de monitoreo desde Chile. Se fabrica en México. ¿Dónde que se fabrica en México? Pero el equipo sigue en México, ocupa el equipo en México para prestarle servicio al cliente, le vende el equipo al cliente. Y Tal ahí vez si aclaro está la empresa, podría profundizar esa pregunta, si es que se Vendemos el encuentra equipo la y empresa. o sea, el cliente compra el equipo, bueno, le factura el equipo como una venta, un equipo en físico desde Chile a México, que está en México, no hay una exportación del equipo porque el equipo ya se compró aquí en México, pero sí se le tiene que facturar la venta del equipo. Y el servicio de monitoreo es un servicio, ese servicio, en mi primera impresión, es que es un servicio que cae bajo el artículo 7 y por lo tanto no debería haber retención en la fuente en México a la factura que usted le mande desde Chile, pero sí aquí le van a aplicar IVA en México en la compra. Mónica escribió recién un mensaje, no sé si esto es más aclaratorio. Dice, si vendemos el equipo y el monitoreo. Sí, ya respondí. Sí. Ok, acá tenemos a un anónimo. Dice, consulta para Omar, ¿qué tributación y beneficios aplicarían en el caso de un artista chileno que realice una gira por México? ¿Cuál es la documentación relevante en este escenario? Ya, mire, los artistas tienen un artículo especial en el convenio que no lo ocupo nunca, tendría que revisarlo y responderle por correo. Así que si me hace la pregunta por correo, por favor, se la respondo directo, pero necesito revisar. Omar, después tú nos puedes dejar el correo en el chat. Ah, por supuesto. No sé si es posible. Dice Marcela, hola, para servicios de consultoría y asistencia técnica, ¿funciona igual? Es decir, ¿se retiene por el país de residencia?
Nunca se retiene en el país de residencia, el que retiene el país fuente. Sí, la regla general es que lo del artículo 7, artículo 5, si hay establecimiento permanente, puede haber tributación. Si no hay establecimiento permanente, no debería haber retención en el país fuente. Tengo a Marlon Mendoza. Buenos días, una consulta. Si mi producto es distribuido por una empresa ya constituida en México, ¿tiene algún beneficio o aplica siendo ellos y estando constituidos legalmente en México? Digamos que la operación mexicana tributa en México y en Chile va a pagar impuestos por los dividendos que reciba de la empresa mexicana. Ok, tengo a Fábula aquí que pregunta, estimado Omar, ¿me podría indicar el número del oficio del artículo 14 del convenio? Gracias. Sí, se lo busco mientras tanto. Ok, ahí lo puedes dejar en el chat. Eh, ya, Mónica, bueno, nos confirma que está respondida la pregunta que realizó. Tengo a Romy, dice, hola, buenas tardes. Nuestra empresa es chilena de TI tiene personal contratado de diferentes países, por los cuales se paga impuesto adicional. Si presta servicios a una empresa mexicana, como opera la tributación de este personal extranjero, Perú, Colombia, Venezuela, ¿qué trabajaría en la empresa mexicana? Que trabajaría en la empresa mexicana, pero desde su país, pero desde su país. Y esto es, dice, y otra pregunta, como empresa chilena, si no hay traslado de personal, no hay residencia en México, por lo tanto no hay retención, ¿verdad? A ver, la empresa chilena o personal contratado de diferentes países por los cuales les paga impuesto adicional. Las facturas que recibe la empresa chilena desde los diferentes países de sus proveedores pagan impuesto adicional. Sí, correcto. Si presta servicio a una empresa mexicana, ¿cómo opera la tributación de este personal extranjero? Aquí estamos confundiendo una cosa. La empresa chilena está en el medio, recibe proveedores de diferentes países y la empresa chilena le manda una factura a México. Esa tiene un tratamiento separado de lo que tienen las facturas de los proveedores. Bajo la legislación chilena doméstica, y si hay convenio de doble imposición vigente con ese país, de acuerdo a lo que diga ese convenio. Otra pregunta, como empresa chilena, si hay traslado de personal, no hay residencia en México, por lo tanto no hay retención, ¿verdad? Si no hay traslado de personal, no hay residencia, sí, correcto. No se presta un servicio transfronterizo, no debería haber retención en la fuente. Ok, gracias Manuel y Omar. No hay más preguntas, así que le doy el pase a Daniel. Gracias, Fabi. Pues bueno, nada más para agradecerles esta excelente jornada. Creo que, bueno, el interés fue claro por la cantidad de preguntas que recibimos. Igualmente, vamos a compartir esta presentación con ustedes y, bueno, dejar en esta misma presentación los contactos de este Omar en caso de que haya alguna duda o alguna necesidad de profundización en esto. Marce, no sé si tú quieres también cerrar esta sesión. Y les agradecería quedarnos un minuto más para tomarnos una fotografía de sí. Saquemos la foto. Exacto. ¿Listos? Dame un segundo. Va la fotografía. Listos. Muchísimas gracias por este webinar. Esperamos que haya sido de valor y de utilidad esta información. Y bueno, seguimos en contacto. Nos vemos en México idealmente. Hasta luego. Chao, Gracias. gracias Omar, gracias Manuel, Gracias, increíble. profesor, también de nuestra audiencia. Gracias. Gracias, Chao, Manuel. Marcelo. gracias Gracias. Marce, Fabi, Ángelo. Chao, chao. Chao Marcelo, que estés bien, un abrazo. Ahora sí que el otro día. Ay, no.